Desapareció hasta el sonidita, ¿qué se lo llevó el Señor? Ahora sí. Amén, ahora sí. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo era, dice, la experiencia normal de la iglesia primitiva, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. Y junto con el Evangelio del Espíritu Santo, iba a venir la investidura de poder que ellos necesitaban para lo que tenían que hacer. Antes de irse Jesús, Lucas 2:49, si ustedes me acompañan y me pasan, dice, he aquí, les dijo Jesús, después de aparecérseles, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos del poder desde lo alto. De este pasaje me encanta porque dice, yo enviaré sobre vosotros la promesa del Padre. Digan conmigo, la promesa del Padre es para mí. Era para todos los que eran discípulos. Para todos los que eran discípulos. Porque algunos piensan que esto del Espíritu Santo es para algunos. Para los pastores, para los líderes. La promesa del Padre es para todos. Y me encanta esto porque Jesús está diciendo que el que estaba comprometido a enviar la fuerza, la energía para poder vivir la vida en abundancia era el Padre. Así que la promesa del Espíritu Santo es para cada uno de nosotros. Amén. Pero había algo que los discípulos tenían que hacer. Obediencia. Obediencia. Le dijo, vayan y quédense en Jerusalén, ¿no? Vayan a Jerusalén. Dios siempre bendice la obediencia. Aun cuando la obediencia o lo que tenemos que hacer va en contra de lo que nosotros estamos esperando. Porque quizás los discípulos dijeron, pero ¿y por qué Jerusalén? ¿Y por qué no nos quedamos en Galilea? ¿Y por qué no nos quedamos en Nazaret? No, ellos fueron obedientes. Dijeron, vayan y esperen la promesa del Padre. Dice, hasta que seas embestido del poder de lo alto. Diga, el Señor me quiere investir de poder de lo alto. Porque Él quiere que nosotros podamos vivir en victoria. Esto no quiere decir que no vamos a tener problemas. Quiere decir que cuando tengamos problemas, vamos a tener la fuerza, vamos a tener la dinámica para quebrantar el ataque del enemigo. Amén. Porque ¿dónde vemos el poder de Dios? El poder de Dios no es andar con un par de alas, siempre sintiéndonos flotando en el aire. Rita la calabacita, ay, cómo me tocó el Señor. El poder de Dios es esa fuerza, esa dinámica interior que me da victoria en las dificultades. Amén. El poder de Dios, esa fuerza, esa dinámica que me ayuda a hablarle a otro de Jesús. Amén. Sí, porque a veces decimos, bueno, no, esto de salir a evangelizar es para el grupo de evangelismo. Resulta que dijo, yo te voy a dar poder para que seas testigo. Y lo primero que tiene que producir el poder en nuestras vidas es que podamos compartirle al otro de lo que nosotros tenemos. Amén. Amén. Entonces dice, van a ser investidos de ese poder desde lo alto. Amén. Hechos capítulo 1, versículos del 4 al 5. Y es interesante porque esto sucedió en el contexto de que Jesús había muerto, había resucitado, y dice la Escritura que Él estuvo, después de haber resucitado, Él estuvo con sus discípulos enseñándoles, así dice el libro de Lucas, y también dice, el primer capítulo de Hechos, que Jesús, en ese tiempo que estuvo entre la muerte y la resurrección, que fueron 40 días,
estuvo enseñando las verdades del reino a sus discípulos, ¿no? Me imagino que deben haber sido días gloriosos porque estaban con el Cristo glorificado en esos días. Y después de los 40 días que él estuvo con ellos, relata la carta o el libro de Hechos que él los llevó hasta un monte, se despidió de ellos, y ahí fue donde dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen otra vez la promesa del Padre. Diga conmigo, la promesa del Padre es para mi vida. Si Dios quiere que vivamos en poder. Dios quiere que no estemos solos. Dice, los cuales les dije, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En aquellos días, en Jerusalén, se celebraba, luego de la Pascua, que fue cuando Cristo murió, luego de la Pascua, 50 días después de la Pascua, se celebraba la fecha de las cosechas. 50 días. En esta fecha, el que se llamaba Shavuot, en esa fecha, en esa fiesta, luego de las Pascuas, en esa fecha, cuando se celebraban las fiestas era una fiesta agropecuaria. Se traían las primicias de todo lo que habían recogido durante el año, se traían y había una fiesta y se traían las primicias y se llevaban las primicias al templo. Y era justo luego de 50 días después de las Pascuas. Así que lo que el Señor les dijo, Jesús murió, Jesús estuvo 40 días y les dijo, dentro de pocos días ustedes van a recibir el poder, la promesa del Padre. Justo en esa fecha que los judíos celebraban, donde se celebraba la primicia, que eran Pentecostés, quiere decir 50 días, justo ese día fue cuando descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos y los 120 que estaban esperando lo que el Padre había prometido. Y todos conocemos lo que sucedió. Sabemos que ellos estaban juntos. Dice que habían perdido a Judas por traidor, se ahorcó. Pero ellos decidieron quedarse allí en el aposento alto, en el mismo lugar donde habían celebrado la última cena con el Señor. Y estaban buscando al Señor. Estaban buscando al Señor. Estaban en oración cuando el Espíritu Santo descendió e irrumpió y llenó ese lugar con su presencia. Y dice la Biblia que se escuchó como un viento recio, se escuchó como un estruendo. Hay una versión que estaba leyendo de Passion que dice que una columna de fuego cayó sobre ellos y todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Y ese día, en el día de las primicias, Pedro, lleno del poder de Dios, se levanta, predica y nace la iglesia. Y 3.000 personas aceptan al Señor y se bautizan. Dígame si eso no es poder. Eso es poder. Eso es poder. Entonces, dice Hechos capítulo 1, versículo 8, es el mismo versículo que leyó Andrés, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben qué es increíble? Porque esta palabra, me seréis testigos,
increíble, pero en el griego esta palabra es la equivalente a van a ser mártires. Van a recibir poder de Dios para compartir el evangelio al punto que no van a tener miedo de dar sus vidas para Dios. ¿Saben que esto hablábamos el miércoles? Por eso usted no se puede perder los miércoles. Iglesia, ya no sé cómo decirle, vengan los miércoles, vengan los miércoles, vengan los miércoles. Un tatuaje me voy a hacer acá. ¿Saben que antes me iba a hacer un tatuaje que decía, prendan el Zoom, prendan el Zoom? Prendan las cámaras, prendan las cámaras. Porque en la época del COVID, que teníamos reuniones por el Zoom, nadie prendía las cámaras y yo estaba manifestada, así me estaba, ¿no? Prendan las cámaras, nadie prendía. Y yo dije, hasta el pastor se le ocurrió, ¿por qué no te haces un tatuaje? Prendan las cámaras. Ahora me voy a poner un tatuaje que diga, vengan los miércoles, vengan los miércoles, vengan. Después me van a llamar la pastora tatuada. No, digan que no me animo, porque si no, cualquier día me lo ven. Lo interesante es que cuando uno está lleno del poder no hay que andar rogándole a la gente. Diga, ouch. ¿No? Dice, y recibiréis poder y vendrán los miércoles. Ah, no. Poder, dunamis, fuerza, poder, milagroso. Necesita un milagro para su vida, para su... Usted no necesita ir a otra reunión a buscar un milagro. Hoy Marta me preguntaba, pastora, me invitaron a esta reunión que va a venir. ¿Qué piensa usted, pastora? Va a venir esta mujer que Dios la usa. Digo, si querés ir, andá. Digo, es una evangelista. Dios la usa el milagro. Dios la usa en liberación. Pero ¿sabe? El mismo poder que Dios que está sobre esa mujer está sobre cada día que nosotros nos congregamos. Ese mismo poder está en su vida, ¿no? Y no necesitamos andar en otros lugares buscando lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas en un segundo. Amén. Amén. Dice fuerza, milagro, eficacia. Mire, usted quiere ser eficaz, necesita el poder del Espíritu Santo en su vida. Amén. Ya. El Espíritu Santo nos vuelve eficaz. Y lo que no podemos hacer por capacidades naturales, lo podemos hacer cuando somos investidos por el poder de lo alto. Amén. Pedro tenía miedo de hablar. Pedro negó a Jesús. Pero cuando fue investido del poder de lo alto, se paró y dijo, esto que ustedes están viendo es lo que el Señor profetizó, lo que profetizó Joel. Ustedes, le dijo, mataron al Señor, y se llenó de valentía. Porque cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, Él nos ayuda a ser eficaz en todo lo que hacemos. La gracia de Dios se derrama en tu vida para que abras un negocio, para que trabajes, para que lo que no pudiste entender por manera natural, el Espíritu Santo te guía y desarrollas cosas sobrenaturales en tu vida. ¿Cuándo lo creen? Diga amén. Porque eso nos va a hacer entender, nos va a hacer desear. Necesito al Espíritu Santo en mi vida. Amén. Amén. Dice que el Espíritu Santo trae fuerza. 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 Fuerza para congregarme. Fuerza para trabajar. Fuerza para servir. Fuerza para amar lo que no puedo amar. Fuerza. El Espíritu Santo es poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Dice que el Espíritu, la palabra estadunani significa impetuoso. Amén. Cuando uno recibe el Espíritu Santo. Miren, yo recibí el Espíritu Santo cuando tenía 8 años. Iba a cumplir 9. 9. Y yo amo la iglesia donde crecí. Mi pastor, cuando veía que estaban llegando un montón de jóvenes a la iglesia, lo primero que hacía es llamar a un evangelista, invitar a un evangelista. ¿Y por qué? Porque los evangelistas
son los que tienen los dones de poder. Entonces el pastor así ponía a todos los que no habían recibido el Espíritu Santo, invitaba al evangelista y que el evangelista le ore y que todos salgan llenos del Espíritu Santo. Yo, mi pastor la había entendido. Porque los que nos da eficacia, poder, ímpetu, es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. El poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad que viene a vivir en nuestras vidas. Amén. Y nos asegura la victoria en lo que hacemos. Amén. Dice que da, es potencia de Dios. Es potencia de Dios. Y cuando nosotros estamos conectados a esa fuente de poder, créame que ahí usted va a empezar a ver milagros, maravillas, porque el poder de Dios está allí. Cuando recibí el Espíritu Santo tenía 8 años y medio, le conté una clase de escuela dominical. Éramos como 40 niños. La iglesia nos reuníamos, nuestros servicios eran a las 7 de la noche. Y la iglesia era una iglesia grande y teníamos una casita como la casita, que la teníamos en la parte de atrás de la iglesia, era de madera, y ahí no era la escuela dominical. Y se ve que la maestra nos habló de Hechos capítulo 2 y el Espíritu Santo bajó y empezamos a hablar en lengua, en lengua, en lengua, en lengua. Yo lo puedo recordar hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy lo puedo recordar porque fue la experiencia más fuerte vivida en mi vida cristiana, con 8 años y medio. Me acuerdo que terminaban, pasa como aquí, ¿no? Que terminan los chicos, terminamos y los chicos salen corriendo para todos lados, nosotros hacíamos lo mismo. Terminaba la escuela dominical y se terminó el culto, terminó el pastor de predicar y salíamos todos a correr. Pero esa noche no veníamos, no regresábamos. Y los padres se entraron a preocupar porque dijeron, ¿por qué? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Y nos fueron a buscar. Y estábamos los 40 abrazados, llorando, hablando en otras lenguas. Créame que fue un Pentecostés. Fue un Pentecostés. No nos abrazábamos y llorábamos y hablábamos lengua de tartamudos, porque recuerdo que eran lenguas de tartamudos, la lengua no la podíamos parar y estábamos completamente tocados por el poder de Dios, completamente. Y nos separaban de acá y nos abrazábamos por allá y nos separaban de acá, ¿no? Y me acuerdo que tarde en la noche nos separaron. Y mi mamá iba caminando a la iglesia, 8 cuadras de tierra, y me acuerdo que en mi barrio éramos casi todos cristianos. Así que muchos de los que habíamos recibido el Espíritu Santo vivíamos para el mismo lado. Así que todo el camino fuimos hablando en lengua. Mi pastor dijo, y bueno, si el Espíritu Santo los bautizó, ¿quién soy yo para no bautizarlos? El otro domingo nos bautizó a todos. Y el pastor dijo, bueno, ya recibí el Espíritu Santo, ya los bauticé, que estos chicos comiencen a hacer algo en la iglesia. Y me pusieron a trabajar con los parvulitos, los niños de 2 a 4 años. Me dijo, vos te vas a ir a trabajar, a ayudar a esa maestra. Y allí comenzó mi servicio cristiano con 9 años. Y no he dejado de servir al Señor. Y a veces pensamos que el Espíritu Santo es para los grandes. Que el Espíritu Santo es para cuando... No, miren, quizás si yo no recibí ese toque del Espíritu Santo, mi adolescencia hubiese sido tremenda. Por todo lo que yo traía en mi genética. Si yo no recibí ese toque del Espíritu Santo, hubiese sido una persona odiosa, intelectual, que no me hubiese tratado con todos. Pero ese toque me cambió la vida. Ese toque transformó mi vida. Y ese toque puede transformar tu vida, la de tus nietos. ¿No? Recién ministré a una niña acá del altar. Oh Dios, esa niña estaba tocada por la presencia de Dios. Porque Pedro lo dijo, pero que para vosotros la promesa, para vuestros hijos. Amén.
El Espíritu Santo es poder de Dios. Es poder de Dios. Diga conmigo, es poder de Dios. Es poder, es dinámica, es fuerza, es milagro, es eficacia. El Espíritu de Dios es poder. Amén. Y Él es una persona y Él está aquí. Amén. Él está aquí. ¿Por qué necesitamos este poder? Con el bautismo del Espíritu Santo se experimenta la plenitud rebosante del Espíritu Santo. Juan 7, 37 y 39. Yo no sé, mire, tengo un montón, no sé si voy a llegar a compartir todo lo que tengo. Pero Juan capítulo 7, 37 y 39. ¿Por qué necesitamos el poder? ¿Por qué necesitamos el poder? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos el poder? La prédica es que debemos caminar en poder. Dice, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no se había glorificado. Ahora, cuando Jesús dijo esta frase, dice que era el último día de la fiesta de los tabernáculos. En la cultura judía hay muchas fiestas. Así como el Espíritu Santo vino justo en la fiesta de las primicias, en la fiesta de la cosecha. Aquí estaban las fiestas de los tabernáculos. ¿Y saben qué sucedía en esa fiesta? Los sacerdotes tomaban un recipiente de oro e iban al estanque de Siloé, allí donde fue sanado el paralítico, y lo traían, dice, al recipiente con agua, lo traían, y dice que mientras lo traían, iban en una procesión. Cuando llegaban, dice que se tocaban 3 trompetazos, y ellos recitaban los salmos desde el 113 al 118. Y antes de tocar la trompeta, dice que ellos recitaban Isaías, capítulo 12, versículo 3, que dice, sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. Y después de recitar esto y después de las trompetas, dice que volcaban el agua y el agua corría por las escalinatas y dice que el agua llegaba hasta los tobillos de la gente, de los sacerdotes. Era tanta agua que... Y ahí cuando el agua era derramada fue cuando Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga, ¿saben por qué? Porque el Espíritu Santo es la fuente de la vida eterna, es nuestra fuente espiritual, y el que tiene el Espíritu de Dios tiene el río. Amén. Tiene vida. Tiene vida. No importa la circunstancia. El que tiene el río de Dios tiene vida adentro. Y el Espíritu de Dios renueva. Renueva. Y trae gozo. Y trae alegría. Y trae fe. Amén. Quiere decir que tenemos que hacernos un check-in. ¿Cómo está? ¿Cómo está adentro? ¿Tengo el río o tengo un arroyito? ¿O tengo una sequía adentro? Que cuando me estoy pasando por dificultades siempre estoy quejándome. O cuando estoy abrumado, estoy depresivo, estoy triste.
Mire, si tenemos el Espíritu de Dios, no hay obstáculo que se nos ponga enfrente que no podamos vencer. Porque no es con nuestra fuerza, es la vida del Espíritu en nosotros. Es el río de Dios en nosotros. Amén. Es el río de Dios, es el río de Dios, es el río de Dios. Amén. Es la fuerza del Espíritu en nosotros. Es el río de Dios. Este río nos trae una reverencia más profunda a Dios. Dice Hechos capítulo 2, 43, que después de que ellos recibieron el Espíritu Santo, después que Pedro predicó, dice, sobrevino temor a toda persona. Cuando tenés el Espíritu de Dios, no tenés que tener a una pastora molesta que eso no se hace, eso no se hace, eso no se dice. Porque el Espíritu de Dios dice, no, es una persona, es una persona. Y el Espíritu de Dios es el que hace la obra. Entonces cuando uno tiene, porque el Espíritu de Dios no nos deja, pero a veces se entristece, porque es persona. Y a veces cuando le damos más no le damos el lugar que tiene que tener en nuestras vidas. Tenemos el Espíritu de Dios, pero a veces nos gobierna más el Facebook, el WhatsApp, el Instagram. Y hacemos todo, no, porque el Instagram dice que tengo que hacer esto. El Facebook, no. El Pikachu que jugamos todo el día o toda la noche. No sé qué tipo de poder te va a dar el Pikachu, porque el Pikachu es un demonio. ¡Es un demonio! Pero cuando tenés el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios dice, eso no. Así no se le contesta al esposo, pida perdón. Así no se trata a la esposa. Te necesitan en la iglesia porque están arreglando el edificio. Sí, porque el Espíritu de Dios nos habla. A veces no nos deja dormir. Levántate y buscame. Levántate y orá. Como el Señor lo molestó a Andrés. Miren lo importante de tener esta relación con el Espíritu Santo, que dale la plata al chico. Porque hay algo que se tenía que quebrantar. Mire, si ese chico si él no es obediente. Hasta el día de hoy el pobre chico está viviendo en miseria. Pero el Espíritu Santo es alguien que se quiere relacionar. Y lo primero que provocó es que sobrevino temor. Esto de temor es reverencia a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Se desató un poder en Jerusalén, que los paralíticos, los cojos, se desató un poder que nadie decía que era suyo lo que tenían, porque todo se lo daban al Señor. Todo se lo daban al Señor. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Cuando una persona, uno le tiene que decir todo el tiempo que tiene que honrar a Dios, es porque esta persona todavía no se convirtió. Se salvó. ¿Vieron que cuando yo hablé de cultura de reina dije que podemos ser salvos? Podemos estar salvos. Jesús puede ser nuestro Salvador. Pero a veces Jesús no es nuestro Rey. Pero cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, el Espíritu Santo es el que nos guía. Dice la palabra que Él es el consolador, que Él es el que nos enseña todas las cosas, que Él es el abogado, que Él nos guía a toda verdad. Así que nos conviene este poder. Nos conviene esta guía. Jesús dijo, yo me tengo que ir, porque a usted le conviene que el Espíritu Santo venga.
Porque Él está 24/7 con nosotros. Amén. Amén. Dice, una dedicación más intensa a Dios y a su obra. Mire, a mí me encanta esto porque esto fue automático. Esto no tenía ni el ABC, la nivelación. Lo que Dios produjo con la venida del Espíritu Santo fue automático. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. Hechos 2:14 fue cuando el Espíritu Santo vino. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. Estas son señales de caminar en poder. Al que camina en poder no hay que estar obligándolo para que haga las cosas. Surge fuego, pasión en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Mire, hoy había una gloria, acá el grupo de alabanza terminó y se pusieron a orar y había una presencia de Dios. Que lo que Dios hizo después en la adoración fue fruto de esto de estar juntos orando. Amén. Hechos 1:8 en la versión amplificada, recibiréis poder, que quiere decir habilidad, eficiencia y fortaleza. Es un fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu viene, nos trae habilidades, nos trae eficiencia y nos trae fortaleza para servir en la casa de Dios. ¿Cómo no vamos a servir a un Dios que lo hace todo por nosotros? ¿Cómo no vamos a servir? Es un fuego. Jeremías decía que cuando él fue llamado a la profecía, él quería dejar, él no quería ser profeta, pero era un fuego que lo consumía. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es fuego, es pasión por la casa de Dios. Porque la casa, los proyectos de Dios resultan siendo mis proyectos también. Amén. Amén. Sí. Mire, yo ayer me gozaba. La gente que vino ayer a ayudar acá. No saben las cosas que se hicieron. Se sacaron todos estos, todos. Se limpió, se sacaron afuera, se lavaron, se pintaron este cuarto, aquel cuarto, esta pared, se lavaron las alfombras. Ayer vino alguien con una máquina y lavó las alfombras. Fuimos a buscar pizza, comimos pizza. Andaba Tiaguito pintando contento. Porque provoca gozo cuando uno está lleno del poder. Y sí, andaba cantando por ahí, así como David pintaba. Porque hay pasión por los proyectos de Dios. Hay pasión por el proyecto de Dios. Fue la primer señal de lo que el Espíritu Santo había descendido. No solamente las vidas cambiadas, transformadas, sino el servicio. Y esto no tenían ABC, no tenían nivelación, no tenían seminario. Tenían poder, habían recibido poder. Dice, los medios y el poder para el servicio viene mediante los dones del Espíritu. Claro, el Espíritu Santo te llena y te activa los dones. Te activa las capacidades. Te activa las capacidades. ¿Qué capacidad tenía yo con 8 años y medio? Explíqueme. Juntaba mis muñecas, las sentaba, tenía un montón de muñecas, y les enseñaba en la clase que después iba a enseñar en la escuela dominical. Agradezco por la locura de mi pastor y de mis padres que me dejaron hacer eso. Porque me apasioné desde ahí por el servicio.
De ahí me apasioné por servir al Señor. Es necesario distinguir los dones del Espíritu del don del Espíritu, eso para otra predicación. Los primeros discípulos necesitaban el bautismo del Espíritu antes de irse de Jerusalén, incluso antes de comenzar la gran comisión. Necesitaban poder y el mismo nombre del Espíritu Santo estaba relacionado con el poder. A mí me encanta porque ellos recibieron el poder y Dios empezó a hacer milagros. Capítulo 3 nosotros podemos ver a Pedro saliendo, iba al templo a orar a las 9 de la mañana, después a las 3, y se encuentran con el cojo y ahí nomás. Las cosas, miren, si usted quiere saber lo que es el poder del Espíritu Santo, lea el libro de Hechos. Lea el libro de Hechos. Los milagros. Ellos estaban acostumbrados. Ellos habían visto milagros increíbles con Jesús. Pero lo que Dios había derramado por ellos, en ellos se potenció. Se potenció. Y la primera respuesta fue que la gente respondía al Evangelio. Porque estaba la dinámica, el dinamis del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo va a producir amor ferviente a Cristo, a su palabra y a los perdidos. Cuando tenemos el Espíritu Santo, queremos hablar del Señor. Queremos predicar del Señor. Queremos compartir. ¿Sabes que yo estaba en depresión, pero fui a la iglesia y el Señor me sanó? Yo tenía esto, pero fui a la iglesia y el Señor me transformó. ¿Sabes qué? Porque uno quiere contar lo que el Espíritu Santo hizo en tu vida. Uno quiere hablar la maravilla del Señor. Amén. Eso es lo que... Amor por Cristo. Amor por su palabra. Amor por los perdidos. Amén. Dice Marcos 16, del 14 al 20, dice, finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Claro, había muerto Jesús, y ellos dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? Ahora nos van a perseguir, ahora nos van a matar. Les agarró un bajón a los discípulos. Y Jesús les reprochó. Dice que incredulidad y dureza del corazón. Diga, a mí el Señor no me va a reprender eso. Espero que no. Dice, porque no habían creído a los que le habías visto y resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la urgencia de predicar la palabra de Dios. Porque el que no cree será condenado. Pero cuando uno cree en el poder de Dios, vas a orar y vas a orar y vas a orar hasta que la persona sea transformada por el mismo poder que te transformó a vos. Amén. Entonces dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Estas son las evidencias del poder en la vida de un cristiano. Porque ¿cuándo hablaron ellos nuevas lenguas? Cuando recibieron el Espíritu Santo. Y dice, estas son las señales de los que creen. Estas son las señales que tienen que estar en la vida de cada uno de los que se congregan en Kansas Ministry. Amén. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántos acá están listos para empezar a liberar? Amén. Hablarán nuevas lenguas. ¿Cuántos acá necesitan hablar nuevas lenguas? Levante la mano. Amén. Hay trabajo hoy, Señor. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Asegúrese de que tenga el poder de Dios, Porque un pastor malinterpretó esto, se trajo una víbora, se la puso acá, la víbora lo picó y se murió. Asegure que si va a hacer algo no sea en la carne, sino con el poder de Dios. Amén.
Pablo lo experimentó cuando estaba en naufragio, que pensaron que era un dios porque lo agarró una serpiente y no se murió. ¿Pero qué tenía Pablo? El poder de Dios. Amén. Dice, tomarán la mano serpientes, se vieron cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Esto es solo para los pastores? ¿Solo para los líderes? Para todos los que creen. Para todos los que creen. Porque todos tenemos el mismo espíritu. Y dice, y los enfermos sanarán. Y dice, el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con señales que les seguían. Amén. Debemos caminar en poder. Debemos caminar en poder. Voy a pasar, no voy a leer todo esto. Quiero leer el último, el rojo. Ese. Hechos, capítulo 2, versículo 14. Pedro habían recibido el poder de lo alto. Y dice que Pedro se pone en pie con los 11 y alzó la voz y diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque esto no están ebrios. Claro, parecían ebrios. Yo no sé cuánto han experimentado la llenura del Espíritu Santo que literalmente quedás como borracho. Literalmente. ¿Lo han experimentado alguna vez? ¿No? Pero es una señal de recibir del poder del Espíritu Santo. Saben que yo crecí en la casa de Dios. No me aparté nunca del Señor. Nunca fui a una discoteca. Nunca fui a una discoteca. Nunca fui a un bar. Nunca. Nunca tomé alcohol. Nunca tomé alcohol. Era astemia. Sí, literalmente era astemia. Ahora no, ahora sí tomo. Con el poder del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? La primera borrachera del Espíritu. Tendría como unos 14 años. La primera vez que me emborraché. En un campamento de jóvenes. Me bajó el Espíritu Santo. Sentí el olor del vino. Me caí debajo de un piano. Empecé a ser renovada en las lenguas. Mi amiga se cayó al lado mío. Nos empezamos a reír a carcajadas y a carcajadas. Y ella me hablaba en lengua y yo le contestaba en lengua. Mucha gente que estaba ahí no interpretó lo que nos estaba pasando. Y nos agarraron, nos levantaron, nos lavaron la cama y nos mandaron la cara y nos mandaron a dormir. Ni yo entendía lo que me había pasado. Pero fue la primera vez que yo sentí el vino del Espíritu Santo. Pasaron unos 15 años. Vuelve el mover a Argentina. ¿Quién se piensa que era la primera en la fila para emborracharse? ¿Saben qué? Puedo percibir cuando cae el vino de Dios. Literalmente nunca, hasta mis 30 años, había probado bebida alcohólica. Mucho menos a los 14. Pero ¿saben qué? Puedo sentir la presencia del Señor y puedo sentir el olor al vino nuevo del Señor y ustedes ya me habrán visto. Como me caigo, me río, me pierdo, me acuerdo que en la época de los 90 podía estar 2 o 3 días así, tan borracha de la presencia de Dios. Que a veces en esa borrachera me sentaba a decir, ¿si me baño? Y me iba a bañar. Y cuando me estaba bañando decía, claro, no puedo quitármelo, está adentro, no está afuera. Y me empezaba a reír. Y después me tenía que, Miriam, salí del baño, salí del baño. Porque estaba borracha debajo de la ducha. El Evangelio es fiesta. Amén. ¿Cuánto hace que no hacen fiesta con el Espíritu Santo?
¿Cuándo hace que no dejan que el Espíritu Santo irrumpa y le llene esos pensamientos, que está todo el día trabada en esos pensamientos, que si me quieren, que si no me quieren, que si esto, que... Déjese llenar por el Espíritu Santo. Amén. ¿Saben qué amén quiere decir así sea? Me gustaría verlos ahí todos borrachos y que no se puedan levantar del piso. Así estaban los discípulos. Por eso Pedro tuvo que aclarar, dijo, es la hora del tercero a las 9 de la mañana. Dice, mas esto lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán y harán prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra. Esa promesa es para hoy. Esa promesa es para hoy. La manera en que Pedro consideró esta profecía, que ese derramamiento es continuo, es permanente. Dice, hasta los postreros días. Y todavía no sabemos, pero parece que estamos en los postreros días. Quiere decir que hasta el día de hoy esa promesa es para nosotros. Es para nosotros. Esa promesa es para nosotros. Nosotros tendríamos que dejarnos salir empoderados por el Espíritu Santo. Llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y que debemos estar buscando, a ver, ¿dónde hay un enfermo para orar? ¿Dónde hay un endemoniado para liberar? ¿Dónde hay? Amén. ¿Dónde hay una silla para limpiar? Porque estamos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos caminar con el poder del Espíritu Santo. Porque Él vino para traernos poder. Él vino para que vivamos en victoria. Amén. Él no se fue todavía, está acá en la tierra. Y Él quiere una iglesia activa. Él quiere una iglesia dinámica. Él quiere una iglesia llena de fuego, llena de pasión por los perdidos. Amén. A veces el mundo nos ha entretenido. El sistema nos ha entretenido. El sistema nos ha agobiado. Vivimos llenos de temor. Ay, que no sé si me quedo acá. Ay, no sé si me vuelvo a mi país. Ay, no sé si voy a trabajar. Ay, no sé si me va a agarrar la inmigración. Deje de tener miedo. Y llénese del poder de Dios. Señor, haceme invisible. Amén. ¿Saben que hay un libro que leí cuando era chiquita, jovencita? Y hablaba acerca de los que llevaban Biblias a Rusia, cuando estaba el comunismo. Y si te encontraban con una Biblia, morías. Morías, era lo peor que vos podías llevar, pues son países comunistas. Pero este hombre, el libro se llama Contrabandista de Dios, cargaba su auto de Biblias y pasaba por los controles y decía, Señor, que no las vean. Y los paraban los de caja, ¿cómo se llamaba? Sí, la migración. Los paraban, los bajaban del auto, le abrían el baúl y no veían las Biblias, porque el Señor las hacía invisibles. Cuando estás lleno del poder de Dios, Dios te puede hacer invisible en cualquier situación. Cuando entré a este país, porque me casé con este hombre bello que está acá sentado, hicimos las cosas mal. Escuchamos un mal consejero, nos dijo, no, ustedes se casan por la iglesia allá, entran al país, hacen los papeles. Era un abogado el que nos aconsejó. Y cuando entramos acá hicimos eso, nos casamos en Argentina por los papeles, por la iglesia, vinimos acá, nos casamos, fuimos al juez, nos casamos por los papeles, fuimos al abogado y el abogado dijo, ¿qué hicieron? Vos tenías que pedir una visa de fianza
ella tenía que entrar con esa visa, le iban a dar 90 días y en esos 90 días se tenían que casar. Así que yo era una turista ilegal casada en los Estados Unidos. Yo sé lo que es ser ilegal. Y dijo el abogado, porque mi visa era por 30 días. 30 días tiene que salir del país. No se puede quedar una hora más dentro del país. ¿Saben qué día cayó el día 30? El 31 de diciembre. Así que el 31 de diciembre el pastor sacó la tarjeta de crédito y compró un pasaje. A último momento, creo que todavía lo estamos pagando ese pasaje. Salió carísimo. Salió carísimo, me acuerdo. Y me tuve que ir. Yo ese año recibí... sí, tenía pasaje, pero no servía. Ya. Tuvimos que comprar un entero de vuelta. Y el abogado dijo, mira, cuando ella trate de entrar, no la van a dejar entrar. Entonces, dice, se va a tener que quedar en Argentina por 3 o 6 meses, la vamos a pedir como corresponde y va a poder entrar, ¿no? Y el pastor ya había hecho plan de comprar una moto, irme a buscar a México, pero bueno. Pero entonces salí, recibí el año en el avión, me acuerdo. Llegué a mi casa, mi mamá se pegó un susto terrible porque no le dijimos a nadie que iba. Mi mamá dijo, se divorció. No la aguantaron ni 3 meses, dijo. Y saben que oraron, la profeta Verónica oró por mí y dijo, vas a regresar y vas a entrar porque no te van a ver, porque ángeles te van a acompañar. ¿Y saben qué pasó? A los 15 días volví, entregué mi pasaporte, se supone que no iba a entrar porque ya estaba casada. Entregué el pasaporte, pasé, entré por Nueva York, me acuerdo. Una tormenta de nieve, entregué el pasaporte, pum, pum, llegué acá. Y el abogado dice, ¿qué hace acá? Vos no tendrías que haber entrado. Pero el Señor me había dado una palabra. Y el Señor me abrió camino. No estoy con esto diciendo que está promoviendo la ilegalidad, no. Pero sí estoy diciendo que Dios te va a proteger porque ya estás acá adentro. Que el poder de Dios para lo milagroso puede darte papeles. Que es tiempo de dejar de estar afligido, tiempo de estar preocupado. Es tiempo de llenarnos del poder de Dios para lo que viene sobre esta nación. Amén. Para el territorio que el Señor nos acaba de entregar, necesitamos poder de Dios. Amén. Para el servicio a Dios necesitamos poder de Dios. Amén. Para que a esta casa lleguen todos los rotos, los quebrantados y sean sanados y sean liberados. Amén. Todos necesitamos del poder de Dios para poder vivir vidas en abundancia. Porque el Señor quiere que vivamos vidas abundantes. Vidas abundantes. Vidas abundantes. Y eso solo lo vamos a lograr a través del poder de Dios en nuestras vidas. Amén.